el desarrollo del niño, más o menos hacia los 18 meses, empieza la gran etapa de la autonomía. Suele durar más o menos hasta los 3-4 años. En esta etapa pasan muchísimas cosas. Empiezan a ganar autonomía, empiezan a expresar sus ideas, sus necesidades, empiezan a hacer muchas cosas nuevas y graciosas. Como hemos dicho, empiezan a darse cuenta de que pueden expresar sus ideas y de que pueden pedir. Y muchas veces aparecen las rabietas, que son muy importantes y muy útiles. Muchas veces decimos que no nos gusta usar la palabra rabieta. Es verdad que suena un poco negativa. Yo creo que llamar a estos enfados rabietas tampoco es nada malo, ya que al final la rabia es una emoción más, muy necesaria y muy importante. Y todos nos enrabietamos. Lo que no nos gusta es clasificar a una etapa tan importante como esta de la que estamos hablando como la etapa de las rabietas, ya que, como hemos dicho, es algo más entre muchas otras cosas, todas importantísimas. Es una etapa increíble, es la etapa en la que el bebé comienza a convertirse en niño. Y como en todas las etapas, habrá comportamientos que a las personas adultas nos gusten y otros comportamientos que no nos gusten, lo cual no quiere decir que sean buenos o malos, simplemente a veces nos incomodan. Entonces lo ideal es entenderlos y adaptarnos a ellos. Como hemos dicho, el niño, la niña, en esta etapa comienza a expresar muchas veces sus necesidades, lo que quiere, lo que le gusta, y a veces lo hace mediante rabietas o explosiones de enfado. ¿Por qué? Pues porque es la forma que tiene de hacerlo. El objetivo sería enseñarle o guiarle para que finalmente exprese estas necesidades respetando a los demás y respetándose a sí mismo. Pero, como hemos dicho, es un objetivo que tenemos que conseguir mediante esa guía que seremos nosotros, las personas adultas. Entonces, ¿cuándo conseguirá el niño expresar estas necesidades sin la necesidad de recurrir a estos enfados? Bueno, pues cuando sea capaz. A partir del 4.º año de vida, más o menos, cuando el niño cumple 3 años, podríamos decir que aparece la descentración. El niño pasa de ser egocéntrico a ser alocéntrico. Empieza a poder empatizar, empieza a poder ponerse en el lugar de las demás personas, cosa que hasta ahora no era capaz. Por lo tanto, antes de que se dé la descentración, no podemos pedirle a un niño o a una niña que empatice, porque no puede hacerlo. Es muy importante tener esto en cuenta. Pero lo que sí que podemos hacer es ser guías, como hemos dicho. Entonces, si nosotros intentamos gestionar nuestro enfado de una forma en la que le enseñemos al niño a empatizar, al final él aprenderá a empatizar. Es decir, si nosotros empatizamos con ellos, ellos aprenderán a empatizar con los demás. Poco a poco, el niño pasará de ser egocéntrico a poder empatizar con las demás personas. Tenemos que tener en cuenta estos dos factores. Por un lado, que sea capaz, es decir, que se convierta en una persona alocéntrica, y por otro lado, el tener una guía adecuada, es decir, que nosotros seamos el ejemplo, que nosotros podamos gestionar nuestro enfado de una forma respetuosa para que ellos aprendan a hacerlo de la misma forma. Lo sé y sé que es difícil, lo sé porque yo también soy madre, pero es que es la única forma. Está claro que cometeremos muchos errores, al igual que nuestros hijos cometen errores, pero es que el error no es nada malo. Tenemos que intentar no ver estos enfados como algo negativo, que sí que es muy difícil. Pero a ver, está claro que para nosotros, con lo que estamos viendo, el comportamiento que están teniendo no es un comportamiento adecuado. Pero es que, como hemos dicho, los niños no conocen otra forma de hacerlo. Entonces, lo que para nosotros es un error, para ellos es su forma de hacerlo. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar hacer es, poco a poco, cambiar esa forma, actuando como ejemplo otra vez. Y al final, si nosotros somos capaces de gestionar nuestro propio enfado y de actuar con toda la temple posible ante los enfados de nuestros hijos, aprenderán a hacerlo de la forma en la que nosotros lo hacemos. Entonces, poco a poco, le enseñaremos a expresar esos sentimientos y esas necesidades con palabras, con las palabras respetuosas que a todos nos gusta oír. Estos enfados es señal de que el niño se está desarrollando. Por lo tanto,
Como hemos dicho, no tenemos que verlo como algo negativo. Podría ser incluso algo muy útil. Todos nos enfadamos, porque enfadarse es algo muy necesario. Pero la mayoría de las personas adultas hemos aprendido a enfadarnos de una forma en la que podemos respetar a las demás personas, ya que somos capaces de expresar estos sentimientos y estas necesidades mediante palabras respetuosas, se supone, sin dañar a los demás. Entonces no podemos pedir a nuestros hijos que nos enfaden, ya que siempre tendrán una razón para enfadarse, aunque nosotros no la entendamos. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a expresar ese enfado, siempre sin dañarse a sí mismos y sin dañar a los demás. Y si conseguimos gestionar nuestro propio enfado con palabras, con templeza, con tranquilidad, los niños aprenderán a hacerlo de esta manera. Si nosotros no somos capaces de controlarnos o de gestionarnos, sobre todo, no podemos pedir a nuestros hijos que lo sean. Hicimos un vídeo hablando de nuestro enfado como padres y como madres. Podéis verlo para saber un poco por dónde van los tiros. Entonces sabemos que es muy difícil, pero también sabemos que es muy necesario. Y trabajando poco a poco se consigue. Siendo conscientes de nuestros propios sentimientos, conseguiremos gestionarlos.